9 de la mañana, 5 minutos de este jueves, y tenemos mucho gusto en recibir, le robamos un poco de tiempo que le sabemos que no le sobra en su actividad como dirigente sindical, a Nathalie Barbé, que primero es trabajadora de la Seguridad Social, como la audiencia sabe, pero tiene la responsabilidad del Secretariado de Conflictos y Relaciones Laborales, se llama también, sí. Nathalie, buen día. Buen día. Participa por el PIT-CNT también en el llamado diálogo social que el gobierno está llevando adelante. Vamos a hablar de eso también después. Hay mucho por conversar con ella, así que le agradecemos que esta mañana ustedes pueden ver esta entrevista en directo por el canal de YouTube de la 36 y enviar sus mensajes. ¿Cómo estás, Nathalie? Bien, bienvenida. Bien. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nos encontramos contigo en la charla con el activista brasileño, con Tiago Ávila, sí, hace algunos días allá en el lanzamiento del trabajo de la flotilla, acá con mucha gente esa actividad. Sí, fue. Teníamos miedo de que no participaran por ser lunes, 30 de abril, primer día de semana de turismo, pero por suerte... Lo que marca una actitud también de preocupación por esos temas y de la solidaridad, ¿no? Por suerte también. Pero bueno, Nathalie, queremos empezar aprovechando que estás vos, porque esto ha sido noticia, y ustedes saben, los trabajadores del BPS, cómo se maneja esto. Cuando se conoció hace algunos días, los medios hablaron de un aumento del déficit del BPS, ¿no? Que recibió, creo que la cifra no está muy lejana a la de otros años, casi 500 millones de dólares del Estado el año pasado, 2025, y se tiraron algunos datos más, que el resultado, bueno, fue negativo, equivalente a unos 227 millones en el balance, ¿no? Considerando los fideicomisos del organismo y las utilidades de República AFAP, reducen el déficit a unos 177 millones de dólares, bueno, que ascendió la asistencia financiera, en fin, de ese panorama, ¿qué te parece importante comentar? Bueno, primero que nada aclarar lo que aclaramos siempre, ¿no? El Banco de Previsión Social no es una empresa, no puede dar ganancia, por ende tampoco podemos hablar de déficit. Claro. No hablamos de déficit en la educación ni en salud pública, es seguridad social. Por otro lado, el año pasado se asistió con 500 millones de dólares, lo mismo que se asiste a la caja militar, que atiende el 5% de la población. La cifra es similar. Es similar, claro. Incluso se acerca cada vez más, porque antes teníamos por lo menos casi 100 millones de dólares de diferencia en asistencia, y cada vez estamos más cerca lo que se asiste al Banco de Previsión Social, que esa asistencia no se da solamente para jubilaciones y pensiones, ¿no? Que sí es lo que se le da a la caja militar. Es una asistencia que se da justamente para cubrir costos y gastos de todo lo que es la seguridad social. Si nosotros como gobierno definimos aumentar, por ejemplo, el bono crianza, va a haber un costo más alto, obviamente, en el presupuesto del Banco de Previsión Social. Si las empresas desaparecen, como han desaparecido varias empresas, que incluso empresas que en el diagnóstico, y casi que preocupantes, son empresas que tenían exoneraciones patronales, de impuestos, etcétera, esos trabajadores van a un subsidio por desempleo especial, que lo que hace es no solamente utilizar parte de lo que es ese costo, sino que lo engrosa porque excede lo que es el derecho habitual, ¿no? De los 6 meses, 1 año, por las prórrogas. Y hoy tenemos una situación, por ejemplo, los frigoríficos. Tenemos frigorífico Casablanca, que un día para el otro dice no puedo seguir con esto. Es un frigorífico que cayó con el tema de conexión ganadera, viene hace mucho tiempo con déficit, y un día dice no puedo seguir, cierro hasta después de semana de turismo, los trabajadores en la nada. Bueno, UCM, si seguís por Paysandú, M24, o sea, si nos ponemos a hablar de todas las empresas que hoy están mandando de una forma extraordinaria al subsidio por desempleo, si nos ponemos a pensar que las políticas sociales siempre se desencadenan con asistencia del Banco de Previsión Social, y tenemos que pensar que ese tipo de definiciones va a generar un costo extra, ¿no? En la asistencia. Pero hay un problema de raíz que nosotros venimos denunciando hace muchos años, que son las AFAP. Cada vez recaudamos menos. Esto es una ecuación que la puede hacer cualquiera en la casa. Yo tengo en mi hogar, tengo que recaudar el dinero para pagar el alquiler, la luz, mantenerme.
cada vez recaudo menos, porque según ellos, bueno, por un tema de la natalidad, que nosotros también estamos en desacuerdo, pues si mañana en este país nace 1 millón de niños, dentro de 18 años no tienen lugar donde trabajar. No es un problema, no es la natalidad. El problema acá grave es que los que aportan son los trabajadores, porque tengamos en cuenta que el trabajador aporta un 15% de su salario, las empresas siguen aportando solo un 7,5%, y los grandes exportadores rurales siguen aportando menos de un 2%. O sea, la tecnología elimina puestos de trabajo, por ende, la ecuación es cada vez tengo menos aporte. Que eso de la tecnología se remarca en el comunicado del BPS. Exacto. Como diciendo, la tecnología ayuda a acelerar los procesos de jubilación, pero también es un mensaje para los trabajadores. Pero también la tecnología ha eliminado en los últimos 10 años 500 puestos de empleo. Claro. 500 puestos de empleo. Para que se hagan una idea, a modo chiste, la otra vez iba caminando por una calle, se habían roto una maceta, y yo decía, bueno, que salga el del tótem y que lo limpie. Claro. Porque antes eso lo arreglaba el portero. Bueno, a ver cómo hace el del tótem para ordenarles esto. Pero es una realidad. Eso eliminado, que dijiste de las grandes empresas rurales, hay que recordarlo, aportan un 2%. Un 1,9%. Y algunos hasta menos. Los que no tienen exoneraciones, ¿verdad? Claro. Los que aportan. Nada de eso se ha revisado, pero aparte de eso, a lo que iba en esta línea, cada vez recaudo menos, y a diferencia de que cuando cada vez recaudo menos, a mí cuanto menos me ingresa a mi hogar, menos puedo sacar de mi hogar. Bueno, seguimos trasladando la mitad de los aportes a las AFAP. Esos aportes emigran y no se vuelcan a lo que inicialmente se puso en el organismo. Por eso me extraña mucho que sigan hablando de déficit cuando el organismo, cuando nace, se dice, bueno, va a ser por aporte de los trabajadores, aporte de empresa y asistencia del Estado. Asistencia al Estado pensando en los 7 puntos de IVA que normalmente se trasladan. Ahora lo que hablan ellos de déficit es una asistencia por arriba de lo que de lo que se va de IVA. Pero es una cuenta clara. Si yo decido en el año 1996 privatizar la seguridad social y de esa mitad de bolsa de aportes que yo tengo para volcar en todas las políticas sociales y en todo lo que es la seguridad social en sí, la mitad lo emigro y en algún momento voy a empezar a tener faltante. Claro. Además de los pocos contralores que se está haciendo. Recordemos que desde el 2010, 2012 el Banco de Previsión Social no precisó asistencia del Estado. ¿Por qué? Porque se habían reforzado las políticas de inspección. O sea, cada vez recaudo menos por la parte empresarial que ya aporta muy poco y eso no lo estamos corrigiendo en ningún ámbito. No lo corrigió la ley 20.130, no lo va a corregir seguramente el diálogo social, el tema de la equidad de aportes, ¿no? Y lo poco que recaudo, me vivo quejando de lo poco que recaudo, pero le sigo dando a empresas privadas y multinacionales la mitad de lo que recaudo para que hagan negocios que nada tienen que ver con la seguridad social. Ahora vos decís, Natalie, me llama la atención que sigan hablando de déficit. Bueno, pero la gente que hace el comunicado del BPS es la misma gente, por ejemplo, que no apoyó la reforma de la seguridad social. Sí, por supuesto. Entonces, pero a lo que ves conceptualmente esas personas no pueden hablar de déficit y es increíble que hasta el día de hoy lo sigan diciendo. El Banco de Previsión Social es la única protección que tiene el ser humano a lo largo de su vida ante cualquier situación de vulnerabilidad. Y la herramienta que utilizan todos los gobiernos para ejercer políticas sociales. Claro. Porque yo pido una conferencia de prensa, anuncio políticas como gran gobernante de aumentar los bonos crianzas, como se hizo en la pandemia con el tema de la asignación familiar, etcétera, y eso sale del Banco de Previsión Social. Además de que tuvimos un costo altísimo con la implementación de la reforma y hoy en día estamos teniendo un costo millonario en la implementación justamente de los sistemas que están realizando los cambios de la 20.130, principalmente con la obligatoriedad. Ajá. La obligatoriedad de estar en una FAP. De estar en una FAP. Los cambios que hizo la 20.130 generó un costo altísimo para el presupuesto del Banco de Previsión Social. ¿En qué cosas, por ejemplo, Natalie, de costo? En todo lo que se tuvo que cambiar, lo que tiene que ver con los sistemas informáticos. Claro, que son muy costosos esas cosas. Son costosos y además recordemos también, porque hay cosas que hay que seguir manteniendo en el tintero, que las aseguradoras, estas AFAP, no hacen ningún tipo de trabajo. Incluso dentro del Banco de Previsión Social hay un área médica
de médicos del Banco de Previsión Social que hacen los análisis, etcétera, cuando la FAP tiene que pagar por una jubilación por imposibilidad física. Eso también lo hace el banco. Le recauda, le distribuye, le deposita el dinero, y además los médicos del Banco de Previsión Social son quienes hacen los análisis en caso de que la FAP tenga que pagar una renta por tema de salud. Se habla de algunas mejoras, dicen, en la tramitación de prestaciones, que entre mayo del año pasado y febrero de la cantidad de trámites pendientes cayó un 77%, los trámites que llevaban entre 6 meses y un año de antigüedad bajaron 89%, los más de un año un 37%, esto aparte de lo tecnológico, ¿no? Sí, que sí. Dicen que, bueno, en lo tecnológico se redujo el tiempo de atención de 50 a 15 minutos para algunos trámites, pero bajó en general, dicen, la tramitación de prestaciones. Sí, se cambió un modelo de gestión que nosotros también denunciamos de la administración anterior, ese famoso back y front que se había instalado, que lo que había hecho era que hubiera un atraso en su momento. Cuando nosotros lo denunciamos eran unos 30.000 expedientes, luego cuando agarra esta nueva administración termina siendo como unos 50.000. Lo que nosotros denunciamos en su momento es que este modelo lo que hacía era que la persona que atiende presencialmente solo recibiera los trámites. Entonces era como una boca de embudo, claro, de recibir trámites, y luego pasaba ese famoso back donde habían un funcionariado mínimo, porque es otra denuncia, ¿no?, que estamos haciendo. El Banco de Previsión Social necesita por lo menos unos 500, entre 500 y 1.000 funcionarios más para poder funcionar como debe. Luego pasaba ese back donde, bueno, entre que había poco personal y que tampoco podía cualquiera tomar el trámite, y muchas veces pasaba por varias personas, lo que hacía era un atraso, un trámite que quizás tenía que salir inmediatamente, como una persona que tiene sus aportes en una única empresa de 35 años, que esas jubilaciones tendrían que tener una demora de un mes y medio máximo, hacía un año que tenían pendiente su trámite. Ese modelo se cambió entre toda la artillería de medidas que se tomaron para poder sacar ese atraso adelante. ¿Sí está funcionando perfectamente el banco? No. Sigue habiendo una falta de personal. Hoy, por ejemplo, un trámite de lentes de niño tiene una demora altísima porque hay muy pocos funcionarios que lo tengan. Hay un montón de derechos en los cuales la persona sigue teniendo una demora importante al acceso por justamente la falta de personal. Y por último, hablan de que se comenzaron a pagar asignaciones por embarazos y nacimientos múltiples en cumplimiento de otra ley, beneficiando a unos 7.500 niños, que esto explica gran parte, dice, del incremento de 1.300 y pico de millones de pesos en egresos por prestaciones familiares. Claro, es lo que hablábamos. Las políticas sociales, el gobierno las emite o a través del MIDES o a través del Banco de Previsión Social. Incluso la mayor parte de las políticas sociales que se ejercen a través del MIDES se pagan por el Banco de Previsión Social. Claro. Vamos a hacer una primera pausa, 9:18, y ya seguimos con Nathalie Barbé. Vamos a hablar a la vuelta de en qué está el llamado diálogo social que ha promovido el gobierno. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Sembrao, el colectivo de artistas flamencos del Uruguay. Próximamente, su primer álbum, Flamencos Cantan Uruguay, el cancionero uruguayo en clave flamenca. Sembrao. Escucha sus adelantos en Spotify y en todas las plataformas. Edita Bizarro. La Biblioteca de la 36 te espera de puertas abiertas. Tenemos una gran variedad de libros nuevos y como nuevos que solo conseguís en la radio.
Entre otros títulos, te ofrecemos Sin aliento, del economista José Antonio Roca, Sombra oscura de Pantera Triste, de Patricia Silva Ibáñez, Teatro, de Jorge López Ave, y todos los libros de Gonzalo Abella. Pasa por 18 de julio 1357 y colabora con La Imprescindible. Mañanas de Radio. Ay, qué dura. Está la calle. 9:20, seguimos con Natalí Barbé, secretaria de Conflictos del PIT-CNT, pero además una de las representantes de esta central ante el llamado diálogo social que ha impulsado el gobierno, que prometió en la campaña, lo manejó, recordemos, como alternativa al camino del plebiscito por la seguridad social, y bueno, fue funcionando, lo hemos ido conversando con Natalí también a lo largo del año pasado, y estamos en abril, donde se marca un punto, por lo menos de cierre de una etapa del cronograma que se había establecido. ¿Es así eso, Natalí? ¿En qué está el tema? Sí, se está acelerando el proceso, teniendo más reuniones de las que se habían pautado, justamente para poder entregar ese documento antes del 20 de abril. Es un documento que viene a ser el resumen de todo lo trabajado hasta ahora. Además, nos está faltando levantar el cuarto intermedio que se estableció, porque obviamente cuando se empezó a tratar el tema de los pilares de ahorro, principalmente con el tema de ahorro individual, tuvimos las discrepancias, bueno, principalmente por la postura que llevamos como PIT-CNT con los otros integrantes también que van conmigo en representación. Ahí se abrió un cuarto intermedio que se debería abrir la próxima semana para terminar de ver si llegamos a un acuerdo o no con el tema AFAP principalmente, ¿no? Después tuvimos ciertas diferencias por falta de información también con el tema de jubilaciones, pero bueno, yo sigo repitiendo lo mismo. Los trabajadores no elegimos este camino, los trabajadores elegimos el camino del plebiscito, que bueno, no se llegó a la cantidad, pero sí tuvo una adhesión importantísima de votantes. Lo que nosotros estamos haciendo, obviamente, pues no somos necios como trabajadores, es habitar los ámbitos democráticos de discusión, sabiendo que no había muchas posibilidades de llegar a los 3 puntos que nosotros marcamos, que tenemos marcados como Congreso. Sí. Acá no solamente está el plebiscito, claro, sino que luego ya, justamente que el plebiscito no laudó, hicimos un Congreso de Trabajadores donde se definió por unanimidad, bueno, la participación en este diálogo social, manteniendo los 3 puntos que para nosotros son clave y estructurales, justamente para que no siga pasando esto que denuncian del tema del la superasistencia del Estado y la falta de presupuestos para poder cumplir con políticas sociales. Para terminar con todo esto, bueno, primero que nada hay que eliminar lo que es el lucro, que el lucro de la AFAP, y esto es muy importante aclararlo, no es solamente las comisiones que cobran. El daño que recibe el trabajador en el momento de cobrar su jubilación, y por eso obviamente la mayoría de los trabajadores fue, como quien dice, engañado, porque todo lo que prometieron en su momento no lo cumplieron. El primer daño sí son las comisiones de administración, pero no es el más grande. El porcentaje más alto, por ejemplo, es lo que se cobra por el Banco de Seguro del Estado, que lo cobra la AFAP para el banco, para ellas poder deshacerse al momento de la jubilación de ese monto ahorrado, y que bueno, incluso el Banco de Seguro del Estado luego tiene que hacerse cargo de los aumentos de esas jubilaciones. O sea que el Estado pierde por todos lados. Claro. Incluso por eso, si bien estas empresas en su mayoría son aseguradoras, ninguna agarró ese negocio, ¿no? De ellas mismas administrar la jubilación. A lo que voy con esto es que el principal lucro que ellas tienen es usar dinero del Estado para inversiones y ganancias que nada tienen que ver con la seguridad social, y que incluso en su gran mayoría son inversiones de políticas de Estado, que usa dinero del Estado y le cobra al Estado una comisión por prestarle ese capital. Ese es el mayor lucro. Bueno, acumularon más de 42 millones de dólares que nunca se volcaron hacia la sociedad,
ni siquiera en el peor momento de nuestra sociedad, que fue la pandemia, Claro. se le pidió nuevamente una ayuda a los trabajadores. ¿Se acuerdan que los trabajadores que ganaban más de 80.000 pesos tuvieron un descuento del fondo COVID? Se le pidió asistencia a todos, menos a quienes tenían acumulado 42 millones de dólares, que no pusieron ni un peso de ese dinero para ayudar a la población en general en el peor momento, cuando la gente estaba toda en subsidio por desempleo, toda en subsidio por enfermedad. Era un caos total, había que invertir en salud, había que invertir en vacunas. Bueno, esos 42 millones siguieron guardaditos en sus arcas, y esos 42 millones acumulados fueron acumulados por negocios hechos con dinero del Banco de Previsión Social, de los aportes de los trabajadores. No vamos a poder llegar jamás a un acuerdo, principalmente porque también está más que demostrado que el ahorro individual lo que hizo fue generar un perjuicio en los trabajadores. No solamente no cumplieron con las promesas, sino que generó un daño con los trabajadores de menor ingreso, que son los que más necesitan asistencia del Banco de Previsión Social. Los que no tienen menores ingresos pueden generar su propio ahorro individual por todos los medios de banca privada o pública que existen hoy en el país. Incluso hasta el Banco de Seguro del Estado da un seguro que llama Vida para una posible jubilación. O sea que quien tiene mayor ingreso no precisa el ahorro individual de la AFAP. Y quien tiene menor ingreso, que sería quien necesita una buena jubilación, está siendo perjudicado. Entonces ahí no vamos a llegar nunca a un acuerdo si no se acercan ellos más a la vereda nuestra. Y los otros dos temas que eran centrales del plebiscito y que sostiene el PIT-CNT en cuanto a la edad jubilatoria y el incremento de la jubilación mínima, eso en el diálogo, ¿qué ha pasado? La jubilación mínima se habló de un incremento, el tema que hasta el día de hoy no conocemos números, y con el tema de la edad jubilatoria sí podría haber una baja para quienes tienen menores ingresos, pero tampoco está definido cuáles son los ingresos que se calculan como menores o mayores. Porque hay algo preocupante siempre en este tipo de políticas, ¿no? Quienes las ejercen de repente ganan 400.000 pesos, pero te dicen que 60.000 es un ingreso alto. Entonces, los números no los tenemos. Eso se va a terminar en este documento. Nosotros el 18 de abril tenemos una mesa representativa ampliada, donde se va a dar un informe hacia los trabajadores desde quienes estamos participando de este ámbito, en qué terminó laudando este famoso documento, si se llegó a acuerdo o no, y en qué se pudo avanzar y en qué no. Pero, Natalie, si no se llega a un acuerdo, ¿qué puede pasar? ¿Qué pensás vos? Porque la gente está esperando, que se pueda llegar a un acuerdo lo mejor posible, pero si no se llega en este diálogo social, que obviamente uno puede pensar, fue para la tribuna, como se dice normalmente, pero, a ver, si no se llega, ¿qué pasa? ¿Seguimos como estamos? ¿Qué va a pasar? A nosotros no nos cambia nada, es lo que dije en un principio, los trabajadores no elegimos este camino. Si lo atravesamos con la esperanza de poder mejorar, y aparte porque hay que habitar los ámbitos, porque si no después te dicen, ¿por qué no lo planteaste en el ámbito que lo tenías que plantear? Los ámbitos hay que atravesarlos. Nosotros dijimos incluso antes de que comenzara, de que como trabajadores los 3 puntos nosotros no vamos a renunciar jamás. Son 3 puntos que casi que venimos trayendo desde hace 20 años como trabajadores, como clase obrera. Y tendremos que buscar otros medios de lucha. Este no es un medio de lucha, es un ámbito de negociación democrática. Nosotros no vamos a renunciar a los 3 puntos porque no se laude en el diálogo social. Porque si bien participamos, no es un ámbito ni ejercido por el PIT-CNT, ni con mayorías totales como para poder asegurar acuerdos. Nosotros tenemos la misma representación que las cámaras empresariales, incluso no llegaríamos a un consenso solo con las iniciativas que marca el PIT-CNT. Por eso por eso hay que diferenciar bien lo que son los órganos de discusión o democráticos del gobierno y lo que es la clase obrera. Se transita por ese ámbito, pero no quiere decir que nosotros renunciemos luego que esto finalice a los 3 puntos que nosotros tenemos muy marcados por el último congreso y por los últimos 20 congresos, principalmente con el tema de eliminación de AFAP.
O sea que el tema edad, ha anunciado el gobierno que lo ha planteado medio como excepciones, ¿no? O algo así, que se aceptarían para jubilarse a los 60 años. No está claro todavía cuál sería el criterio que va a implementar en ese sentido. Nosotros todavía no tenemos los números como para poder transparentar si es bueno, si es malo. Porque ya te digo, si depende de que se establezca como mayor o menor ingreso, cuál sea la tasa en la cual se van a poder jubilar los que tienen mayores ingresos, esos números todavía no los conocemos. Y lo de aumento de la jubilación mínima tampoco. ¿Hablaron sí de que habría algo? Se habla de que justamente de que son insuficientes las prestaciones de jubilaciones mínimas y que hay que aumentarlas. Todavía no se sabe equiparando a qué valores o qué valores puede llegar a tener. Claro. ¿Y se está planteando esto de revisar e incrementar el aporte patronal en la seguridad social? Todavía no lo discutimos. Fue un planteo que se hizo desde el PIT-CNT. Bueno, primero que nada se hizo el planteo de lo que es la financiación específica para todo este tipo de políticas, que es el 1%, al 1% más rico, que no hemos tenido respuesta. También se planteó el tema de la equidad, incluso no fue solamente planteado por el PIT-CNT, en los seminarios que se establecieron por parte del diálogo social, quienes se exponían hablaban de que es necesario trabajar en el tema de la equidad de aportes, la equidad contributiva, porque con solo el aporte de los trabajadores y como decíamos hoy, con la cantidad de puestos de pérdida de trabajo, no se puede pensar a futuro en una seguridad social si no hacemos cambios, si no equiparamos los aportes y si no también pensamos en los aportes que deberá hacer las empresas que implantan tecnología suplantando a un trabajador. Claro. Sí, tenemos que hacer una última pausa. Todo indica, Natalie, que no hay mucho ambiente para tanto la propuesta esa del 1% que viene manejando el PIT-CNT como esta última. Uno no ve mucha actitud a favor, empezando por la cabeza del equipo económico, ¿no? del ministro Done, y que las patronales que ya vienen además ahora lamentándose porque se habla de que las previsiones de crecimiento de la economía van a ser menores, etcétera, que haya una postura, o sea, va a ser una batalla muy muy dura para desarrollar de esos temas, ¿no? Sí, pero vuelvo a lo mismo, hay que diferenciar los ámbitos de negociación democrática del gobierno, por fuera de los ámbitos, de lo que es la clase. Nosotros vamos a seguir peleando tanto por el 1% como por la eliminación de la SAFAP, como la equiparación por lo menos a un salario mínimo nacional, la mejora de las jubilaciones, principalmente también por el tema de lo que es el acceso a la jubilación en un país donde no tenés trabajo después de los 50. Todos esos temas que pueden llegar a ser no tomados o no tomados por entero en este ámbito de negociaciones, son temas que están definidos por la clase trabajadora y que van a seguir adelante en diferentes formas de lucha. Normalmente la clase obrera, su principal modo de lucha no es las negociaciones, si bien son de parte oficina, digamos. Exacto, nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de lucha, ¿no? De todos los derechos que tenemos, claro. No lo voy a venir a decir yo como que a despertar a nadie, todos lo sabemos. Nadie nos regaló esos derechos ni se dieron por los grandes ámbitos de negociación, sino que se han dado por la lucha de los trabajadores en la calle. Carlos dice en el chat del canal de YouTube, los trabajadores nos engañaron con la SAFAP, nunca vi los intereses a unos jubilados que cobran 2 pesos por mes de la FAP aportando 40 años, dice Carlos. Y el problema principal es que es un negocio que nunca tiene pérdida, ¿no? Son los únicos empresarios en este país que tienen asegurado no tener pérdida en la rentabilidad de su negocio. Y obviamente quien paga que ellos no tengan pérdida es el Estado y los trabajadores. Hacemos la última pausa en este diálogo. Vamos a hablar de los temas conflictos que están sobre la mesa, cuáles están ocupando el trabajo de la Secretaría de Conflictos principalmente, y también, bueno, sabemos que se ha discutido a nivel de mesa representativa, Natalie, el plan para este año, por dónde viene el accionar del PIT-CNT. Ya venimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.
En Óptica Río 2, vemos por vos y para vos. Descubrí una nueva forma de ver el mundo con nuestros lentes de alta calidad. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de sol y lentes de contacto. Óptica Río 2. Estamos en 18 de julio 921, Casi Convención. Contactanos al 091 474 915. Te esperamos. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones, échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picaditos, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura! Da la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! Puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le darán toque dulzor. Recoja ánimos del piso, huele con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! Hoy invito yo, no me vaya a despreciar. Tómenlo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, Tome plato hondo, tápese la ñata. tome carrerita y zambúllase como en el mar. Seguimos en vivo con Natalie Barbera aquí en los estudios de la 36. 3 mensajes, tenemos un audio, 2 mensajes. Bueno, este de María que dice: el déficit del BPS, la mitad del aporte de los trabajadores se los lleva a la SAFAP. El BPS cubre asignaciones, jubilaciones, pensiones, seguro de enfermedad, de maternidad, seguro de desempleo, lentes, cada día más bajas las prestaciones, mientras el dinero se lo llevan gratis la SAFAP. Nos mintieron, no se cobran 2 jubilaciones como dijeron y nos obligaron a afiliarnos, dice, cobro 4 pesos sin aumento, nos toman el pelo. ¿A dónde va ese dinero del trabajador?, dice María. También escribe Walter, dice: buenos días, Borges nos comentó hace poco tiempo allí en Mañanas de Radio que se puede volver a plebiscitar en 2029 la ley 20.130. ATSS va en ese camino junto al Mondes. Gracias, dice Walter. Y tenemos este audio de Cacho de la Teja que lo vamos a escuchar. Cacho de la Teja manda este audio. Buenos días, estimados compañeros. Díganme un repaso. ¿Las AFAP en qué gobierno se impusieron? Bueno, por ahí, brevemente, Sí. lo que quieras responder para ir a otros temas, Natalie. Las AFAP se impusieron en el gobierno de la calle Padre, en el año 1996. Fue una ley que se emitió en el 95, terminó de establecerse en el 96. Claro, o sea, se terminó de instaurar entonces en el segundo gobierno en el de Sanguinetti. segundo gobierno de Sanguinetti, Claro. pero fue una iniciativa de la calle Padre, Claro. como quien dice. Y bueno, y termina de reformar y de dar ese colatazo a la calle Hijo, Ujú. ¿no? En su gobierno. Lo del plebiscito que decían, la posibilidad de convocar de vuelta un En plebiscito. realidad, plebiscitar, que eso es un error que están cometiendo muchos de los políticos que estuvieron en contra, que decían el pueblo laudó. No, esto es una iniciativa que se puede plebiscitar las veces que queramos. Nosotros todavía no, en realidad, ni nos sentamos a discutir qué se va a hacer después. Puede ser que sea para el 2029, hay que analizarlo, hay que analizar qué queda de este diálogo social, qué es lo que está haciendo falta y qué medidas vamos a tomar como clase obrera. Sinceramente, nosotros siempre dijimos, esto vamos a volver a insistir todas las veces que sea necesario hasta que se elimine esta privatización en un ente público y uno de los entes más importantes del Estado, que es el de seguridad social. No nos sentamos todavía a discutir cómo va a ser, si va a ser a través de un plebiscito, si va a ser... Lo que sí hay que aclarar que no se plebiscita la ley 20.130. No se puede plebiscitar una ley, leyes tributarias Claro. en plebiscito.
Lo que sí nosotros, bueno, plebiscitamos en su momento, y habría que ver si hubiera un nuevo plebiscito, cuáles serían sus puntos. En su momento los 3 puntos que hacían un quiebre estructural, que bueno, que hacía que se cayera el sustento principal de esa ley. Pero no se puede plebiscitar la ley en sí. Bien, Natalie, tema conflictos, ¿cuáles son los principales que están ocupando la Secretaría? Vos mencionabas una situación emblemática que es, mencionabas el caso de un frigorífico, que hay otros, ¿no? Se puede decir, bueno, eso es de todos los años, tiene que ver con las dinámicas de los frigoríficos, pero ¿cuáles son los principales que los están ocupando en este momento? En este momento, bueno, el frigorífico Casablanca, que es lo que decíamos que ahora se tuvieron las últimas reuniones en el Ministerio de Trabajo, que bueno, dejó casi 400 trabajadores sin cobertura. Seguimos con el conflicto de la pesca, que no ha terminado, todos los días algo salta. Ahora están con este tema justamente de los barcos que traen extranjeros casi que en esclavitud. Siguen los problemas estructurales del conflicto, no se han solucionado. Después tenemos los problemas de los talleres de imprentas gráficas, que es otro tema que nunca termina también. ¿En qué sentido eso? Porque eso se conoce menos, ¿no? Se difunde menos. La imprenta Casabó, que hace unos cuantos meses que está en conflicto justamente por rebajas salariales, por pérdida de puestos de trabajo. Ahora hay una imprenta en Salto también que seguramente visitemos la semana que viene, que está también con problemas. O sea, hay problemas que no se han laudado. El tema de los frigoríficos no solamente es algo normal de la actividad, es algo que han normalizado los frigoríficos, ¿no? Porque en realidad la actividad en sí no tiene por qué ser zafral, no tiene por qué haber una baja. Lo han utilizado como forma de incrementar las ganancias y bajar sus costos, porque siguen haciendo la misma producción, lo único que la trasladan, cierran un frigorífico y la trasladan a los otros 3 que pertenecen también a ese grupo, después cierran el otro, mandan a todos los trabajadores a subsidio y trabajan. O sea, la producción la siguen teniendo. El tema es que agarraron esa onda de cerrar plantas y mandar a los trabajadores a subsidio para generar más ganancias y menos costos de operación. Y nos decías antes de empezar que también están tomando la situación de trabajadores vinculados al MIDES, del SUTIGA. Sí, ayer tuvimos una reunión con ellos, pues una situación que bueno, es para nosotros bastante compleja también de entender por las dinámicas que se da de las contrataciones del Estado con estas ONG, esa dinámica de que bueno, obviamente como toda licitación del Estado, que en realidad en este caso ni siquiera son licitaciones, son compras directas. Para mí eso habría que eliminarlo directamente. Tiene que haber un proceso de selección justamente para poder seleccionar lo mejor de lo que se puede presentar. Estas empresas tienen que tener todo al día para poder rendir cuenta y poder recibir los pagos. Entonces, hay problemas de los dos lados. Atraso del Ministerio del pago de las empresas, después las empresas no pueden rendir y se atrasan con los pagos. Hay habido empresas que también lo han utilizado como un modo de ahorro y de otros negocios, pero acá lo más importante, y que no es ahora, que viene pasando hace muchísimo tiempo, es que quedan los trabajadores en el medio. Estamos hablando de gente que hace 3 meses que no cobra su sueldo, que tiene los desalojos, que tiene cortes de luz. O sea, cualquiera de nosotros que se imagine nomás no cobrar el sueldo durante 2 meses, no puedes hacer una proyección de vida, no puedes pensar en nada futuro y nunca sabes cuándo vas a cobrar tu sueldo por la dinámica justamente de este tipo de contratación. Y que estábamos repasando que a fines del año pasado el gobierno había anunciado como un acuerdo y que había aparecido mecanismos para solucionar esto, pero en definitiva no caminaron. No sirvieron. El tema de crédito y de la administración por microfinanzas no sirvió. Lo que los trabajadores están reclamando es que haya un fideicomiso por el cual, bueno, se haya un contralor de los salarios, que el dinero que el Estado vuelca a estas ONG, lo que es salarios, se administre por el fideicomiso, y lo que es ganancias, etcétera, administración, bueno, sí se le paga directamente a la empresa. Eso le reclaman los trabajadores, porque obviamente el gobierno va a tener que tomar una medida en la cual se le pueda garantizar a esos trabajadores, porque aparte es el Ministerio de Desarrollo Social. Y justo estos trabajadores son los que hacen el trabajo social. Ese trabajo importantísimo, claro.
que no solamente ya vienen con una precarización altísima, porque son contratos de 6 meses a 1 año, que se renuevan y se renuevan y se renuevan, que les hace perder la antigüedad, que les hace no tener derecho de nada, sino, primero que nada, que son profesionales, que tienen un estudio, que han invertido de su vida y que tienen una vocación, porque siguen yendo a trabajar sin cobrar el sueldo. Y no lo hacen por la expectativa de cobrar el sueldo, lo hacen por la gente que no quieren dejar de asistir. Entonces tenés un Ministerio de Desarrollo Social en lo cual su campo más importante de trabajo no solamente está tercerizado, sino que no está recibiendo la paga. Entonces es una alerta importantísima para este gobierno, justamente, que es el creador del Ministerio de Desarrollo Social, y que justamente la gente que está en campo y haciendo el real trabajo de desarrollo social esté en esta situación, y que pasen los meses y no se busque una solución definitiva, porque el tema del crédito está bárbaro, lo soluciona en el momento. El crédito le pago a la empresa le paga a los trabajadores, pero después vuelve a pasar la misma situación, los trabajadores están 2, 3 meses sin cobran, tienen que pagar todo lo adeudado. Si no se cambia la forma de pago, o se elimina la figura justamente y se contrata a esas personas directamente por el Estado, que obviamente al Estado, ahora que hablan tanto del gasto del Banco de Previsión Social, imagínense que si solo se invirtiera en los sueldos de estas personas y no todas las ganancias que tiene esta empresa, el ahorro que nos haríamos como Estado, ¿no? Podríamos invertir en un montón de políticas sociales. Es lo que tiene la tercerización, lamentablemente, en lo público. Le sale más caro al Estado que tener contratación directa, pero seguimos manteniendo, porque lamentablemente la población nos tragamos esa idea de que los empleados públicos son un gasto para la población, sin saber que esos trabajadores igual tienen que existir. Y cuando se hace por una tercerización, hay un privado que está cobrando solamente por el trabajo del otro. O sea, lo más parecido a lo que es el proxenetismo en este país son estas administradoras de mano de obra. Cobran por el trabajo que hace otro, incluso muchas veces ni siquiera le están pagando el salario a esas personas que están yendo a trabajar. Es todo un tema ese, Natalie, que habría que profundizar, ¿no? Esos grupos que hacen que tienen esas gestiones vinculadas al gobierno. Pero bueno, en estos minutos finales te leo rápido, y si Marcelo tiene también mensajes, yo del chat del canal de la radio. Dice Maite desde Buenos Aires: el hecho de que ningún gobierno haya tocado el no pago de aguinaldos a los jubilados es de por sí una demostración de que no hay izquierda en los gobiernos de nuestro país. Roibal, que escribe desde Estados Unidos, dice Clarita, la compañera, otra imprescindible, oligarquía o pueblo. Rita, dice Natalie, clara y precisa como siempre, un valorazo para ATCS y en el lugar que ocupa en el PIT-CNT con su postura clasista comprometida. Excelente entrevista. Roibal dice erradicar las AFAPs ya, y Daniel dice por Rita, esto que te destacaba, dice Rita, tus palabras son las mías, dice. Bueno, me voy a agrandar, Está la barra, la hinchada ahí, pero bueno, en los minutos finales te queríamos preguntar esto, en este panorama, Natalie. Bueno, Ana de Euskal Herria dice: ¿no será hora de unificar conflictos? Está arriba de la mesa esto en el PIT-CNT, los temas se repiten: retiro de empresas, pérdida de puestos de trabajo, represión patronal. ¿No tendría que haber una respuesta del movimiento obrero en su conjunto? Dice Ana. Sí, en realidad la unificación se hace justamente a través de la Secretaría de Conflictos, ¿no? Esa unificación de lo que son los conflictos, porque no se trata uno, si bien tienen su parte autónoma y separada, en el momento que, por ejemplo, que vamos al ministerio, justamente los ejemplos de todo lo otro que está pasando se pone arriba de la mesa. Cada vez que el PIT-CNT hace una movilización, justamente se hace en la unificación de todos los conflictos. Lo que sí se están buscando son iniciativas, ¿no? Justamente, bueno, ahora el Ministerio de Trabajo lanzó esta iniciativa del aviso, que para nosotros es muy importante. El tema de despidos. El tema del aviso del despido. Para nosotros, si bien no va a tener un cambio fundamental, pero sí va a tener un cambio en lo que es la persona y su organización de vida. Y tenemos en claro de que no le cambia a la empresa lo que es su funcionamiento, pero sí le cambia lo que es la planificación a un trabajador. Sería bueno que algún día existieran leyes de despidos fundados, ¿no? Que no sea
solamente por voluntad. Y principalmente creo que lo único que podría cambiar, y que siempre insistimos con lo mismo, es el tema de cuando se realizan algunos tipos de subsidios hacia estas empresas, exoneraciones, etcétera, que tiene que haber un compromiso atrás, un contrato atrás de la permanencia de los trabajadores, o de lo que es el pago de salarios, qué tipo de salarios, o por lo menos un contralor, justamente de que, bueno, para seguir manteniendo esos subsidios tenés que estar al día con los pagos, no le puedes estar debiendo a tus trabajadores, que son contralores que no se están haciendo, que no se realizaron nunca. Entonces, el día que exista, cuando le dan un subsidio a cambio cierto tipo de contrato de permanencia de plantilla de trabajadores, etcétera, ahí vamos a poder cambiar sustancialmente lo que es la realidad de los trabajadores en Uruguay. Para poner un ejemplo, la tabacalera de Florida, los dueños chinos, 10 años en zona franca, disfrutando de todo tipo de exoneraciones, se les termina esos 10 años cuando tienen que renovar, se van a China de un día para el otro, desaparecen, la gerenta se autopercibe desempleada porque desaparecieron. ¿Y qué pasa con esos trabajadores? Y bueno, y ahí aparece el Banco de Previsión Social, ahí aparece el déficit de esta gente. El déficit son los trabajadores que cuando se quedan sin trabajo porque las empresas desaparecen, el único sustento que tiene de vida es el que le da el Banco de Previsión Social. Entonces dejémonos de pavadas. Los recaudos, lo que recauda el Estado tiene que devolverlo justamente a su población. Entonces saquemos esa palabra de arriba, porque yo quiero que empiecen a medir también el déficit de gasto que tenemos en los parlamentos, en las intendencias, en las contrataciones, en las tercerizaciones. Esos gastos excesivos y ese déficit real nunca se mide, nunca se transparenta, no sabemos cuántos millones son, no sabemos qué porcentaje, no sabemos cuánto se invierte. Siempre sabemos el déficit que da de lo que invertimos en políticas sociales, que si yo le pido al pueblo se lo tengo que devolver. No hay otra ecuación. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Natalí, pero hablamos de muchas cosas, había que ponerse al día con el tema diálogo social, pero bueno, queda planteado en este panorama desafíos para el movimiento sindical, sin duda, ¿no? Lo que vos decías, hay cosas que no se resuelven en los ámbitos de negociaciones, un panorama que se muestra preocupante, ¿no? Rumbo al futuro, desde el punto de vista de la economía, de la realidad de los trabajadores, y cómo enfrentarlos, lo tenemos que seguir conversando. Bueno, ya estamos en la previa del 1 de mayo también, como quien dice, en pocas semanas. La seguimos en cualquier momento y gracias por haber estado esta mañana, bueno, como siempre. A ustedes y a las órdenes para cuando necesiten. Vamos a meterla en la sopa para ver si la paramos. Olla bollada, calle y hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un botón es agonía, una lágrima del día comercial.